la pregunta número 8 de estas CDV Facts es falsa, porque en realidad esta no es una frequently asked question, para nada. Esta es la menos frequently asked question. Se asume que la imputación objetiva es objetiva y es imputación. Y el problema es que eso no es así. Y por tanto, más que una frequently asked question, lo que tenemos en este caso es una non-frequently asked question, ¿vale? Una NFAC, que suena muy mal, ya suena mal FAC, pues imagínate NFAC, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad el único problema que tiene la teoría de la imputación objetiva en sí es el nombre. Esencialmente es que tiene un mal nombre. Tiene un mal nombre y puede dar lugar a determinadas distorsiones si no comprendemos bien qué significa la teoría de la imputación objetiva en sí. La duda que plantea, que nos tenemos que plantear, la duda que tenemos que tener y que nos tiene que surgir, está relacionada en realidad con supuestos de imputación objetiva. No solo, pero muy claramente supuestos de participación, porque son supuestos de las denominadas conductas neutrales, pero en realidad esto, lo que yo vaya a decir respecto a la imputación objetiva y a si es objetiva la imputación objetiva, no sirve solo para esos casos, sino en realidad para toda la propia comprensión de la teoría de la imputación objetiva y para la propia comprensión del tipo y de la relación entre los factores, ¿vale? El caso de la mujer que lavaba la ropa es un caso que hemos comentado alguna vez. En el secuestro de Ayala tenemos el jefe del comando que secuestró a Ayala, mantenía una relación con una chica que, bueno, hacía determinadas conductas generalmente para ETA y que se encargaba concretamente en relación con el secuestro de Ayala, ya no sabía nada, pero cuando ya se produce el secuestro y tienen secuestrado a Ayala en el Zulo, lo que hace esta chica es que su novio va los viernes a verla, por la noche, da un besito, ¿qué tal? Trae la bolsa de la ropa y le da la ropa para que la lave. Entre esa ropa está la ropa de Ayala y la ropa de los demás que están realizando las tareas de vigilancia, sin las cuales no se podría producir el secuestro, ¿vale? Esto es enjuiciado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, bueno, primero por la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional condena como cómplice del secuestro de Ayala y el Tribunal Supremo le llega el caso y tiene que resolver si había complicidad en el secuestro de Ayala o simple colaboración con banda armada. Hay que tener en cuenta que no solo hace esto, sino que además cuando van a dejar a Ayala, creo que es en el Monte Higueldo, no me acuerdo, pero cuando lo van a liberar, porque ya parece ser que ha pagado el rescate, él no tiene coche, tiene el coche roto o en el taller o algo así, y entonces le pide el coche de ella, y ella le deja su coche para liberar a Ayala. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí, ¿cuál es? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es si hay participación delictiva en el delito. Para saber si hay participación delictiva en el delito, lo tenemos que hacer desde una perspectiva, ¿qué? ¿Causal? No. Lo tenemos que hacer aplicando la teoría de la imputación objetiva, valorando si la conducta es peligrosa. La pregunta es, ¿lavar la ropa es una conducta peligrosa desde una perspectiva ex ante? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿lavar la ropa del secuestrado o lavar la ropa supone, en términos de ayudar a otro, una conducta peligrosa de ayudar a otro o de facilitar a otro la comisión de un delito? Si yo sé que estoy lavando la ropa del secuestrado, ¿sí o no? Casos hay más. El caso del camarero biólogo lo hemos visto y hemos hablado de él. El caso del camarero biólogo, tenemos el camarero que costea sus estudios de biología pues trabajando como camarero, que una vez le dan un plato, cuando coge el plato ve en ese mismo momento que lleva una seta venenosa que si la sirve al cliente al que va a servir el plato le va a producir inmediatamente la muerte. La pregunta es, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que hacer la pregunta ¿llevar un plato es una conducta peligrosa ex ante? ¿O nos tenemos que hacer la pregunta ¿llevar un plato con veneno es una conducta peligrosa ex ante? ¿Cuál de las dos preguntas nos tenemos que hacer? Y el problema es que
no queda claro, por llamar a la teoría de la imputación objetiva, no queda claro cuál de las dos nos tenemos que hacer. El vendedor de una ferretería escucha unos gritos fuera de su tienda y a los pocos minutos un hombre entra en la tienda y le pide un cuchillo de grandes dimensiones. El vendedor se lo da, el comprador lo paga, sale de la tienda, tras lo cual se oyen nuevos gritos. Poco después el vendedor sabe que ese hombre ha utilizado el cuchillo para matar a otro. Pero este caso tiene, como sabéis, muchas derivaciones y una de ellas es: el vendedor de cuchillos está en su tienda, entra un hombre con una mujer cogida del cuello a la que golpea repetidamente, le pega patadas en la cabeza, le dice te voy a matar, véndame ese cuchillo, le da un billete de 50 euros, el cuchillo cuesta 50 euros, el hombre mira a la mujer, mira el cuchillo, mira los 50 euros, le da el cuchillo, te voy a matar, deme el cuchillo, le vende el cuchillo, el hombre coge el cuchillo y se lo clava a la mujer. ¿Es el mismo caso que este, sí o no? La pregunta de nuevo es: ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿Vender un cuchillo en una tienda de cuchillos es una conducta que crea un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? La pregunta ¿es esa pregunta la que nos tenemos que hacer o es otra la que nos tenemos que hacer? El caso del adelgazante milagro. Este caso no es un caso de conductas neutrales y no es un caso aparentemente que planteen este problema, pero todos los casos de imputación objetiva en realidad plantean el problema de si la imputación objetiva es objetiva o no. Hans compra aceite normal y múltiples envases y empieza a embotellarlos con una etiqueta en la que se afirma que el aceite de oliva Kitagral produce una inmediata disminución de la grasa que supone una pérdida de un mínimo de 2 kilos de peso a la semana. Comercializa el producto afirmando que se devolverá todo el dinero a quien lo pida. De los 1000 compradores, solo 50 piden la devolución, pese a que el producto nunca puede producir el efecto reductor de peso. Aquí no hay ningún daño para la salud, aquí lo que hay es un fraude. Sí, lo hay. La pregunta ¿es realizar un riesgo jurídicamente desaprobado decir que Kitagral produce una inmediata disminución de grasa que supone una pérdida mínima de 2 kilos de peso a la semana? A ver, micrófono. Este no es como el caso que dijiste tú de los dos hermanos que van a una vidente y les dice eso. Ese. María y José, de 18 y 20 años, han vivido siempre con su madre y con apenas contacto con el exterior desde que su madre muere. Contratan con un experto del Terut, Carlos Jesús, ¿vale? Y el gran Carlos Jesús, después de oírles, les dice: uy, estáis atados en vida estáis atados en vida al alma de vuestra madre, y entonces tengo que haceros unos trabajos mágico-físicos para tal. ¿Tenéis pasta? Sí, mi madre nos dejó mucha pasta. Uy, cada vez veo más trabajo. Bien, ¿es el mismo caso que el anterior, José? Manu, que te veo mover la cabeza. ¿Es el mismo caso que el anterior, sí o no? Yo creo que no, por el detalle en el caso anterior que dice que si no le devuelve el dinero. Sí. Y decir que si no lo compras te devuelvo el dinero, ¿no es una forma de incrementar el riesgo de que la gente lo compre? Por eso digo que no lo vendo. Entonces es distinto en este caso. Sí. Bien, en todo caso, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Crea un riesgo jurídicamente desaprobado decirle a dos personas que voy a hacer trabajos mágico-físicos? ¿Es un riesgo jurídicamente desaprobado si alguien viene a mí y me dice: uy, veo que vas mal en penal, va a suspender un 60% de la población estudiantil, tengo que hacer unos trabajos mágico-físicos? Y yo le voy a preguntar: ¿dónde vas a hacer los trabajos mágico-físicos? Es decir, la pregunta es: ¿crea un riesgo jurídicamente desaprobado si alguien me dice a mí eso? No. Bien. La pregunta es esa la pregunta que nos tenemos que hacer o no? El caso del niño atropellado. El conductor de un coche vio como en el paso de cebra por el que iba a pasar aparecía una pelota que venía desde una plaza contigua donde normalmente a esas horas jugaban los niños del barrio. No paró ni redujo la velocidad. Unos segundos después, cuando el conductor pasaba por el paso de cebra, cruzó un niño corriendo. El conductor no pudo reaccionar. El niño murió atropellado en el acto. Bien. ¿Y si quitamos el paso de cebra? Quitemos el paso de cebra. Un conductor va a 50 km por hora por una zona donde marca 60, ¿vale? O va a 40 por una zona donde marca 50. Va a su velocidad a 40 y de repente ve que aparece un bebé, ¿vale? Ahí a gatas,
¿vale? Un bebé o un niño así de pie, de 1 año y medio, más o menos, persiguiendo una mariposa desgraciada, cabrona, que está por ahí, y el niño persiguiendo a la mariposa. El hombre va a 40, le da tiempo a frenar, el hombre sigue y atropella al niño. Pregunta. ¿Realiza un riesgo jurídicamente desaprobado el que conduce a velocidad de 40 por una zona donde no hay paso de peatones y el que sigue a su ritmo cuando no hay un paso de peatones y cuando no hay preferencia para que crucen los peatones? ¿Esa es la pregunta que hay que hacerse realmente o no? No. Bien. El caso Motasadek. ¿Realiza una conducta peligrosa el que le da unos euros, le ingresa 1000 euros a un amigo? ¿Realiza una conducta peligrosa el que le deja el coche a 2 amigos llamados Shaikh no sé qué y el otro, que los están buscando ahora toda la policía? ¿Realiza una conducta peligrosa el que le dice, oye, necesito el coche, toma, toma? Oye, necesito que me pases, oye, pásame la caja esa grande, ¿la de las armas? Sí. ¿El que le da una caja al amigo realiza una conducta peligrosa, sí o no? Bien. El problema de la teoría de la imputación objetiva es el nombre. El nombre. El nombre está mal. Está mal. Hay quien dice, bueno, no está mal, es decir, cambia tú lo que significa imputación y cambia tú lo que significa objetiva. Vale, pues no está mal el nombre. Pero vamos a intentar aclararnos qué quiere decir cada cosa. ¿Por qué digo que el nombre está mal? Porque realmente hay imputación en lo que hace la imputación objetiva y realmente hay objetividad, o es un juicio sobre algo objetivo, lo que hace la teoría de la imputación objetiva. Bien, como ya expliqué ayer, y por tanto tampoco voy a perder demasiado en esto, y voy a intentar que esta sea más cortita, tenemos 2 tipos de procesos distintos, la imputación y la valoración. La imputación lo que hace, o a lo que se aplica, es a los hechos en relación con agentes. La valoración lo que se aplica es a los hechos imputados en relación con normas, ¿vale? ¿Qué son las reglas de imputación? Las reglas de imputación para lo que sirven es para atribuir hechos a agentes. Las reglas de conducta para lo que sirven es para comparar hechos con normas. ¿Se entiende esto? Una regla de conducta, ¿qué es? Una norma prescriptiva que dice no hagas esto, que dice por tanto desde una perspectiva valorativa esto está mal, ¿vale? Y que marca qué es lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una norma de conducta? Comparar la norma de conducta con un hecho. Eso es valorar, eso no es imputar. ¿Por qué se llama imputación objetiva la imputación objetiva? Porque nace como superación de las teorías de la causalidad. Y las teorías de la causalidad aparentemente, ¿qué estaban haciendo? Atribuir un hecho a un agente. En realidad las teorías de la causalidad no estaban haciendo eso. Estaban diciendo cuál de todos los hechos es el que produce el resultado. Y por tanto lo que estaban haciendo es valoración. Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría de la imputación objetiva? Comparar un hecho con una descripción normativa. Un hecho con una descripción normativa. El hecho imputado con la descripción normativa. ¿Se entiende esto? ¿Vale? La atribución de algo a alguien es imputar. La valoración de alguien respecto a una norma hay que atender en clase. ¿Estás atendiendo o no estás atendiendo? ¿Eso qué es? Una valoración. Pero a la vez conlleva una imputación. Es tú que estás así o mirando el móvil, no estás atendiendo. Estamos haciendo 2 cosas. Es tú estás mirando el móvil, mirar el móvil es no atender. ¿Se entiende? Dar significado social a algo es valorar. Decir que alguien hace algo es imputar. ¿Se entiende? Bien, podemos utilizar esos términos o podemos utilizar otros. Podemos utilizar los que queramos. Yo utilizo estos, Kant utilizaba estos, sería conveniente utilizar estos, pero si se quieren utilizar otros, lo importante es saber qué significa cada uno de ellos. En el delito lo que tenemos es que, primero, la imputación de hechos. ¿Conforme a qué? A reglas de imputación.
Imputación, no. Atribución de un hecho a un agente. ¿Cuándo podemos atribuir a un hecho a un agente de forma ordinaria? Cuando actúa con conocimiento y control. El agente sabe que hace algo que puede no hacer. Eso es suyo. Ya está. Eso es suyo. Eso le pertenece. Eso es el hecho. Eso es la causalidad. Eso es. Ya está. Ahí está la imputación del hecho. ¿Vale? Una vez tenemos un hecho, lo que hacemos es aplicar la ley al hecho, valorar el hecho en relación con la regla de conducta. Por tanto, lo que hacemos es comparar el hecho imputado con la descripción normativa, conforme a las normas prohibitivas y las normas prescriptivas. No mates, esto es matar o no es matar. ¿Se entiende? Bien. Quedan 2 minutos. Vale. Y la imputación, la imputatio iuris, que es imputar el demérito, es la culpabilidad. Tenemos, por tanto, que la acción es la imputatio facti, la imputación del hecho, ¿vale? Y es un proceso de imputación. A la gente se le atribuye la realización del hecho. En el caso del dolo vamos a exigir que sea imputación ordinaria, conocimiento y control. En el caso de la imprudencia tendremos imputación extraordinaria. ¿Qué es la imputación objetiva, en realidad? La imputación objetiva es applicatio legis ad factum, no es imputación, es valoración del hecho. La pregunta ¿es objetiva? Sí. ¿En qué sentido es objetiva? En que es general. No es subjetiva, no es el sujeto el que se atribuye a sí mismo el significado de su conducta. ¿Se entiende esto? Venimos del finalismo. Estamos alucinados con que el finalismo considere que si yo digo que estoy ayudando, las teorías subjetivas de la participación, estoy ayudando. La mujer que coge y ahoga al niño, mata al niño de su hermana, en realidad se siente cómplice de su hermana. Está ahogando al niño y entonces es cómplice porque se siente cómplice. ¿Lo relevante es lo que yo me sienta? No. Lo relevante es que todo el mundo diría que tú estás siendo autora porque tú estás ahogando al niño, tú. Lo importante es como yo. Bien, ¿eso significa que no tengo que tener en cuenta lo que hago en el momento que hago y sabiendo cómo lo hago? No. ¿Pero es lo que yo crea que hago lo relevante a la hora de realizar la valoración? No. ¿Se entiende esto? ¿Es objetiva la imputación objetiva, por tanto? Bueno, si la imputación objetiva es la tipicidad, la applicatio legis ad factum, en el sistema del delito lo que tenemos es una falacia. Parte objetiva, la tipicidad. Primero parte objetiva y después parte subjetiva. Primero imputación objetiva. Tenemos la imputación objetiva antes de la valoración del dolo. ¿Puede realizarse la imputación objetiva antes de la valoración del conocimiento? Sí, pero entonces tenemos que dar un paso adelante y 2 pasos atrás. ¿Cuál es el paso atrás? El paso atrás es que primero imputamos el ¿qué? No, pero primero imputamos el hecho. El hecho sin conocimiento, se puede imputar el hecho sin conocimiento. Es decir, es un paso adelante, 2 pasos atrás para dar otro paso adelante. Y de hecho hay algunos esquemas que lo hacen un poco así. ¿Se puede valorar objetivamente el riesgo sin atender a los conocimientos del sujeto? Sí, se puede. ¿Sirve? No. ¿Se puede decir que alguien realiza un injusto si no tenemos en cuenta los conocimientos que él tiene? No. Es decir, no se puede hacer. Podemos valorar la conducta del tío que conduce, del tipo que conduce. ¿Podemos valorar esa conducta sin atender a que sabe que pasa un niño? Pero vamos a ver, ¿no es lo mismo conducir que atropellar a un niño? La cuestión es que básicamente, si nosotros aplicamos la doctrina de la imputación, perdón, que pensaba que estaba aquí, si nosotros aplicamos la doctrina de la imputación, lo que vemos es que esto no es posible. ¿Por qué? Básicamente porque la tipicidad se realiza a partir de un hecho. Primero, imputamos el hecho y luego valoramos ¿qué? Ese hecho. Si ese hecho no es contrario a la norma, ¿qué? Nos vamos a por otro hecho. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Por tanto, es objetiva la imputación objetiva. Cuando se dice imputación objetiva, lo que se quería es decir que es una atribución general de sentido. En efecto, la imputación objetiva lo que hace es atribuir un sentido social a una conducta. Decir si esto que yo hago es o no es matar. Pero en realidad no es objetiva porque se tiene que hacer preciso
¿Sobre qué? Sobre el hecho imputado, imputado con conocimiento. A ver, es que estoy mareando la perdiz, pero porque es que quería volver a los casos, ¿vale? Me voy a pasar de tiempo, pero bueno, da igual. Pregunta. La mujer que lavaba la ropa. Pregunta, ¿se puede realizar una valoración de la conducta de la mujer que lavaba la ropa poniendo un tercero o un espectador? ¿Se puede? La pregunta es, ¿podemos analizar si existe colaboración con banda armada si no sabemos si la mujer colabora con banda armada? Es absurdo, no tiene ningún sentido absolutamente. No, colocamos a un espectador en el lugar de la mujer, el espectador le ponemos peluca, le ponemos implantes de mamarios, es decir, ¿para qué? Si tienes a la mujer, pon a la mujer y dime si la mujer realiza un riesgo jurídicamente desaprobado. Ya, pero es que quiero eliminar la visión de la mujer. Elimínala. No le preguntes a la mujer, pregúntale a la sociedad, pero dile a la sociedad qué sabe la mujer, qué hace la mujer, con qué conocimiento. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Es objetiva la imputación objetiva? No. ¿Se entiende? Bien. Pregunta. ¿La mujer que lava la ropa colabora con banda armada? ¿Lavar la ropa es colaborar con banda armada? Yo creo que colabora con banda armada clarísimamente la mujer en el momento en que deja el coche. En el momento en que deja el coche colabora con banda armada. ¿Cuál es el fin de la banda armada? Liberarlo, sí, y financiarse. Es decir, si no lo libera, puede ser que no se financie en el futuro, sí. ¿Es un objetivo de la banda armada que quede liberado este hombre? Sí. En ese momento sí. ¿Colabora con banda armada? Sí. Pregunta, ¿es cómplice con un delito de secuestro? ¿Sí o no? Pregunta, ¿lavar la ropa es una conducta potencialmente apta? ¿Lavar la ropa de un secuestrado es una conducta potencialmente apta de producir un riesgo para la libertad de la persona? ¿Sí o no? Ella sabía que lavaba la ropa del secuestrado, lo sabe, lo sabe. Ella sabe que lava la ropa del secuestrado. ¿Lavar la ropa de un secuestrado pone en peligro la libertad del secuestrado, sí o no? En mi opinión, no. Hombre, pero si suponemos que solo lavando la ropa lo pueden tener secuestrado... Y yo creo que no es así. Que si está sucio, está sucio. Es decir, lo que hace es una conducta que no es esencial y que no supone una integración en la participación de otro. Ya, pero ella sabe que es un secuestrado. Da igual lo que sepa. Es esencial lo que sepa para saber cuál es el hecho. Pero una vez tenemos el hecho, lo que hay que valorar es la conducta. Y en mi opinión, lavar la ropa no supone una conducta de complicidad. Y perdón, ¿dejar el coche? Dejar el coche pone en peligro. Dejar el coche para que lo liberen pone en peligro la libertad del tipo. No. Sí colabora con banda armada. ¿Tiene intención ella? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Colaboradora con banda armada? ¿Cómplice? No. ¿Se entiende? Flavia. O Manu. Manu primero. Flavia. Bueno, que entonces, por parte de la mujer que lava la ropa sí que habría omisión del deber de denunciar, ¿no? Claro, y colaboración con banda armada, yo creo. Omisión de deber de denunciar respecto al principio, sí. Sí, correcto. Vale, ¿y si en vez de lavar la ropa le entra la comida? ¿Es lo mismo lavar la ropa que dar la comida? Yo creo que no es lo mismo. No es ya que se pueda morir, es que es un elemento esencial del proceso de privación de libertad. El camarero biólogo. Pues lo dejamos. El cuchillo. Es que tenemos que acabar. El camarero biólogo. ¿Cabe la complicidad sin acuerdo previo? Sí. ¿Cabe la complicidad sin acuerdo? ¿Cabe que yo sea cómplice de otro y que el otro no quiera que le ayude a nadie? Yo soy un súper asesino que quiero matar yo solo. Y de repente uno me ayuda y me cabreo. ¡Joder! ¿Pero te ha ayudado o no te ha ayudado? Sí, bien. La cuestión es, ¿qué castiga el derecho penal cuando castiga no solo a los autores, sino a los que ayudan a otros? Pues que no ayudes a otro, que no te integres en el proceso de negación de la norma que ha realizado otro.
Hay dos formas de negar la norma, negarla siendo el protagonista y negarla siendo, es decir, aquel que se suma al carro de otro. ¿Sí o no? Bien. Pregunta, en este caso, ¿hay una conducta potencialmente apta para producir el resultado? Desde una perspectiva causal está claro. Desde una perspectiva de riesgo, ¿llevar un plato es una conducta prohibida? ¿Llevar un plato con veneno que va a producir la muerte inmediata de la persona, sí o no? Es más, si no es veneno, sino que es una granada, preguntad, ¿qué diría Jacobs? ¿Qué diría Jacobs si tú lo que haces en el plato es poner una granada? Os lo digo yo. Complicidad. Lo que pasa es que el problema es que Jacobs lo que está analizando es que el veneno no está claro, que no lo sabe, es una seta venenosa, pero no tiene seguro. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú le dices el ejemplo del cuchillo, por eso quería ponerlo, el ejemplo del cuchillo, en mi opinión, no existe una representación de que lo va a matar. Y sin embargo, cuando entra con la mujer, tú le preguntas a Jacobs y dice, no está vendiendo un cuchillo, sino que es un contexto caótico. Y en un contexto caótico el significado de esta conducta, catapum, chimpum. Si tú primero aplicas la doctrina de la imputación y primero imputas el hecho y después valoras el hecho, te quitas de contextos caóticos y lo haces más fácil y sigues aplicando su teoría de la imputación objetiva, que es la mejor, pero con la lógica de que solo se puede atribuir hechos y solo se pueden atribuir valoraciones de sentido social a personas concretas a las que se le puede imputar lo que realiza, con su conocimiento y con su control. Punto. Por tanto, ¿es cómplice el camarero biólogo? En mi opinión, sí. Y entiendo que da lugar a discusión, pero si existe una representación de que va a morir en el acto de la persona, yo creo que se suma a la integración del hecho. No se trata de porque él lo sabe en ese momento, el conocimiento que tiene el camarero, es que no son los conocimientos. Y además, es decir, yo me acuerdo, y lo he dicho alguna vez, es decir, estábamos después de la discusión hace 3 años en el Hotel Huerto del Cura, y en el Hotel Huerto del Cura me cogió Jacobs de repente una bandeja, estábamos tomando una cerveza y de repente Jacobs coge una bandeja y me dice, was ich muss tun, profesor Miró, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Yo le dije, avisarme. No llevarme la bandeja. No llevar la bandeja y decir tal. Pero en el momento, bueno, pues si yo lo que debería es avisar, entonces lo que estoy haciendo es no denunciar. No, desde el momento en que yo llevo eso, lo que hago es decir, yo además, es decir, habría que analizar cómo es el hecho, habría que analizar quién realiza el veneno, cómo está la seta puede ser un accidente, la seta puede producir, no, evidentemente, insisto, quitemos la seta un segundo, pongamos una granada, un trampantojo de esos que dicen, no, una granada que es posible que sea, si quitas la anilla verás qué guay, una explosión de sabor, ¡pum!, explosión de sabor. ¿Se entiende? José, un segundo, bueno, tú, primero, micrófono. Que yo no entiendo por qué es cómplice y no es omisión. Por si él sabe que la... Cómplice por omisión, sí. O sea, ¿Se puede ser cómplice por omisión? Sí, pero ¿era solo él el que sabía lo de la seta? Sí. Pero en realidad no es omisión, si lleva el plato es una acción. Sí. Es Claro, que la diferencia entre la omisión y la acción no existe. Es decir, es una omisión y es una acción a la vez. La acción es llevar el plato y la omisión es no decir el tal. Da igual. ¿Hay complicidad en el homicidio, sí o no? ¿Sí o no? Pero no es si es una acción o una omisión. Pero claro, podéis decir lo que queráis siempre que digáis que existe tipicidad. Lo importante es que, es decir, en la acción o la omisión sí son típicas. Lo que me tenéis que decir es cuál es el hecho. Y el hecho es, concretamente, servir el plato. pero por ejemplo... O, si quieres puedes decirlo, omitiendo la información de que hay una seta venenosa. Dilo así. Pero por ejemplo, si tú eres el perjudicado por una mala comida, a quien le pide responsabilidad es al cocinero o al dueño, no al camarero, por mucho que el camarero supiera que la comida estaba mala. Sí. Sí, claro, lógico. Porque quien realmente hace la comida que está mala o está buena es el cocinero. Vamos a ver, Jacobs lo que dice es, y yo creo que es muy bueno, si el camarero lleva el plato donde lo tiene que llevar, él no hace nada más que lo que tiene que hacer. Si en cambio el camarero, al ver que es la seta venenosa, y que es la única ensalada que tiene la seta venenosa,
en vez de llevarlo a este hombre, lo lleva a otro, el camarero determina el hecho y por tanto tal. En mi opinión tiene parte de razón. Es que la diferencia entre un caso y otro es que en un caso es autor y en el otro es simplemente cómplice. Pero en mi opinión los dos comportamientos son esenciales. ¿Por qué? Porque no es que la comida esté mala, José Poveda. No es que la comida esté mala, es que lleva una bomba. Es que esa es la diferencia y eso es lo que no estamos identificando el hecho bien. Por eso primero imputa. Es decir, ¿es una seta venenosa? Es una seta venenosa. ¿Qué es una seta venenosa? Una seta que puedes tener, con perdón de la expresión, unas diarreas espectaculares. Pues entonces, en efecto, no está haciendo nada el camarero. Bien, sí. No está haciendo nada. O en todo caso, pues unas lesiones imprudentes. Como mucho. Y yo no creo que esté participando en nada. Pero que lleva una seta que la va a probar y va a morir en el instante. ¡Que lleva una bomba! No me digas que no es cómplice. ¿Se entiende esto? Bien, pues con esto lo dejamos por una cuestión de tiempo, seguiremos. El caso del tarot, el caso del niño atropellado es bastante evidente. El caso del tarot, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer en el caso del tarot? Una pregunta. Si alguien viene a mí ahora, imaginaos, por favor, atentos, si ahora viene Carlos Jesús a mí y me dice, he visto cómo lleva el penal y lleva el penal mal y por tanto necesito que hacerte unos trabajos psicofísicos para que apruebes a más gente y para que seas más guapo. Y yo digo, tira. Pregunta, ¿hay una tentativa por su parte de estafa? ¿Hay algo? ¿Hay un peligro exante? No. ¿Y a ellos? ¿Por qué? ¿Y es importante que lo sepa yo? Evidentemente. ¿Se puede realizar la valoración de si ellos, es decir, tienen riesgo de ser engañados? Evidentemente, ¿ellos tienen riesgo de ser engañados? Sí, porque han estado aislados socialmente, lo que tú digas, son tontos. Bien. En definitiva, ¿es importante que yo sepa que son tontos? Sí, evidentemente. ¿Y cuál es la diferencia entre un caso y otro? Esa, en realidad. Si hay otra diferencia, lo veremos otro día. Aquí tira el mensaje, ¿no? No va a buscar a dos personas que... Aquí hay un problema, y es que tú siempre que lanzas un mensaje global, siempre sabes que hay un porcentaje de tontos. Bueno, hemos terminado por hoy. Gracias, chicos.